Hoy en nuestra particular clase de educación para la ciudadanía vamos a estudiar por qué existe la pobreza. La mejor forma de explicar lo que es la pobreza es analizando las causas que la producen. La pobreza es la misma condición humana, es como llegamos al mundo. Nuestra existencia primaria era miserable y frágil. Solo la producción y la acumulación de capital permitió superar esa brutal supervivencia. Solo unas pocas personas a lo largo de la historia no eran pobres, pero, en la actualidad, gracias a la extensión del capitalismo democrático, una gran porción del mundo ha logrado escapar de la miseria. La pobreza ha existido desde que el hombre es hombre y solo el reciente desarrollo económico facilitado por la economía de mercado en un entorno de libertad y Estado de Derecho con separación de poderes, la ha convertido en superable. Por eso nadie debiera sorprenderse de que la miseria perdure allí donde no hay libertad, es decir, donde triunfa el socialismo. Veamos un documento visual de mi amigo Johan Norberg que nos hará reflexionar. Hace tan solo 50 años, Taiwán era tan pobre como Kenia. Pero ahora los taiwaneses son 20 veces más ricos, mientras que 1 de cada 3 personas de aquí lo hace en la más absoluta pobreza. La gente aquí es pobre, porque Kenia cerró sus puertas a la globalización. La pobreza se enquista precisamente en los países que no aceptan la globalización. Más de la mitad de la población de Kenia trabaja en el campo. La mayoría de los granjeros siguen siendo pobres porque el gobierno keniano nunca les ha dado los derechos de propiedad. Mientras en Taiwán darles tierra a los agricultores fue el primer paso en el camino a la industrialización y el crecimiento, aquí los granjeros como Simon Wangwaki ni siquiera pueden soñar con expansionarse. Simon ni siquiera puede construir en sus tierras, y además sería inútil efectuar la inversión ya que al no ser el propietario no podría recoger los beneficios. Esta tierra sigue siendo del gobierno. Yo la cultivo durante un corto periodo de tiempo. A pesar de que la cultives tú, sigue siendo del gobierno. Así que seguimos igual. Luchamos para sobrevivir hoy y mañana. ¿Nunca tendrá los derechos de propiedad? Nunca consigues los derechos de propiedad, nunca. ¿Cómo cree que cambiaría la agricultura en Kenia si todos tuvieran derechos de propiedad? Si nos permitieran hacerlo, Kenia sería un país muy próspero. Pero Kenia no es un país próspero, obstaculizado por la propia burocracia y por las restricciones a las exportaciones. Aquí, casi 1 millón de personas se hacinan sin agua corriente, alcantarillas ni electricidad. Hay muchos empresarios, pero por mucho que trabajen siguen siendo pobres. Si no eres el propietario de tus tierras, no puedes crecer. Además, los comerciantes deben comprar una licencia. Según el Banco Mundial, se requieren 11 trámites, 68 días y los ingresos de medio año para conseguir una. No es de sorprender que la mitad de los kenianos trabajen en el mercado negro. Lo que ello demuestra es que Kenia no puede crecer. Dadas las barreras a las que se enfrentan, ninguno de ellos puede crear un negocio, por lo que no puede arraigar el capitalismo. Si no tienes dinero, el gobierno no te dará una licencia. Tienes que darles dinero y luego te dan la licencia. Pero ese dinero lo necesitas para construir un techo sobre tu cabeza y otras cosas. ¿El problema es la falta de acceso a agua potable? No. ¿Es el hambre? No. ¿Lo es la pereza? Por supuesto que no. No, lo es la pobreza debido a la falta de crecimiento, de reformas. Todos los demás son síntomas de lo mismo. De hecho, incluso los mayores horrores, hambruna y guerra, tienen causas políticas. Ninguna democracia se ha visto asolada por la hambruna, ni 2 democracias se han enfrentado en una guerra. África se ha visto sometida al socialismo, las leyes de las bandas y el proteccionismo. África no ha sido globalizada, ha sido marginada. La opresión y los políticos corruptos han cercenado sistemáticamente el potencial de Kenia. La Kenia que me gustaría ver es una en la que las ideas de la gente pudieran ser una realidad, en la que las ideas tuvieran la oportunidad de competir, para no desperdiciar todo nuestro talento.
Una Kenia en la que todo el mundo pudiera tener acceso a las ideas extranjeras, que estuvieran presentes aquí. Una Kenia en la que si eres Bill Gates y creas Windows, puedes llegar a ser multimillonario. Es evidente que la gente tiene tanto talento, está tan motivada y es tan trabajadora como los taiwaneses o los vietnamitas. Pero, ¿qué multinacional querría montar un negocio y contratar a esta gente en un ambiente empresarial tan hostil? Pero no tiene por qué ser así. Cuando el gobierno relajó las restricciones en la industria de la telefonía móvil, las ventas se dispararon y ahora los móviles baratos han revolucionado la vida de miles de kenianos. La industria de la telefonía móvil está en plena expansión y muchos kenianos que no pueden permitirse los caros teléfonos fijos ahora tienen su propio móvil. Aun en el caso de que Kenia se deshiciera de todas sus restricciones, seguiría existiendo una gran barrera a la prosperidad. Los países ricos han impuesto elevados impuestos a casi todos los productos agrícolas que Kenia podría exportarles, con la excepción de algunas verduras y flores. En el caso de las flores, la Unión Europea acordó mantener bajos los gravámenes a la importación de flores de Kenia. El resultado, Kenia se ha convertido en el primer exportador de flores cortadas a Europa. Actualmente las vendemos principalmente a la Unión Europea, es decir, Holanda, Alemania, Suecia, Suiza y también al Reino Unido. También vendemos a los Emiratos Árabes y a Estados Unidos. Jane es la directora de exportaciones. Le pregunté qué pasaría si la Unión Europea dejara de aplicar tarifas muy bajas a la industria de las flores. Significaría que los cultivadores desaparecerían. Sería un desastre para la industria, porque ahora los márgenes de beneficio son muy pequeños y esos márgenes los conseguimos gracias a los bajos gravámenes. Eso significaría que si se subieran los impuestos, los cultivadores tendrían que cerrar y el impacto social sería terrible. La Unión Europea redujo los impuestos sobre las flores. ¿Qué ocurriría si redujeran o abolieran los impuestos sobre los otros productos y permitieran su entrada en la Unión Europea? Eso le iría muy bien a la economía de Kenia. Pero a Kenia no le va bien a despecho de estas historias aisladas. Creo que ello se debe en parte a que lo que estamos haciendo en la actualidad es aún peor que no importar productos agrícolas de Kenia. La Unión Europea protege a sus agricultores con subsidios a sus productos para exportarlos a países como Kenia. ¿El resultado? Agricultores como Peter Mwangi, que antes vivían bien, en la actualidad están sufriendo. ¿Puede imaginarlo? Yo tengo una cosecha y alguien trae trigo de fuera del país. Y yo quiero recolectar el mío, pero nadie me lo compra. No es justo. La Unión Europea da subsidios a nuestras exportaciones de granos y los granjeros como Peter sufren. Luego, cuando dentro de unos años las cosechas sean malas, les enviamos más trigo como ayuda. Los kenianos son buenos cultivando cereales y criando ganado, no necesitan ayuda, necesitan la oportunidad de poder competir. Cuando los países ricos abandonan el proteccionismo se incrementan los beneficios, pero con frecuencia la Unión Europea se niega a abrir sus puertas a la competencia extranjera. Con los aranceles no dejamos entrar los productos, con los subsidios destruimos sus mercados. Gastamos la mitad del presupuesto de la Unión Europea en los agricultores, la política agrícola comunitaria. Gastamos tanto dinero en la agricultura que cada una de nuestras 20 millones de vacas podría dar la vuelta al mundo todos los años. ¿Cómo pueden competir con eso los ganaderos kenianos? Pero si permitiéramos las exportaciones kenianas y Kenia se liberara de sus restricciones y burocracia, podría competir seriamente con nosotros.